Más allá de las calorías. Más allá de las calorías. Más allá de las calorías. Esto es Más allá de las calorías con Mon García y Fer Medero. Hola amigos, bienvenidos a un video más de Más allá de las calorías. Gracias por estar aquí con nosotros, un video más. Hoy tenemos un tema muy interesante. Gracias por estar aquí. Antes de presentarles a la invitada, porque no estamos solitas, Monse y yo, hoy tenemos a alguien que nos acompaña. Quiero recordarles que se suscriban, que le envíen este video a la persona que crean que le puede servir, comenten y qué tema les gustaría que abordáramos en el podcast. Y bueno, Monse, ¿cómo estás? Muy bien, amiga, muchas gracias. Voy a presentar a quien tenemos hoy, que es una invitada muy especial. Ella es Mariana Altamirano Eres. Tiene una maestría en psicoterapia Gestalt, una certificación internacional de Mental Training Coaching Deportivo. Es maestra Anusara Yoga. La principal actividad actual es terapeuta de grupos e individual, coaching deportivo y entrenamiento mental individual y de equipos. Y bueno, es docente en el Centro de Posgrados IHPG, que es el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt, y tiene un podcast que se llama El Último Pacer, del alto rendimiento a la vida diaria. Y bueno, tiene un tiempo de experiencia de 17 años, así que bienvenida Mariana, muchísimas gracias por estar aquí. Y vamos a comenzar a hacerte algunas preguntas. Muy bien. Desde tu perspectiva como atleta, ¿cómo describirías el impacto emocional que tiene el deporte de alto rendimiento en la identidad de una persona? Pues mira, mi experiencia como deportista es que tú inicias a entrenar como con una idea de tener una pasión, ¿no? Como un gusto, y creo que sin darte cuenta, de pronto ya estás así súper metida en el entrenamiento se empieza a volver tu vida, ¿no? Y me parece que emocionalmente empiezas a ser como muy feliz, o sea, como que todo lo puedes eficientar, como que te vuelves muy ágil para resolver las cosas, porque bueno, yo estaba en la escuela, entonces al mismo tiempo entrenaba, entonces era como, empezó a ser una identidad sin darme cuenta, y cuando ya estaba muy involucrada en eso, pues sí, de alguna manera me daba fortaleza, o sea, yo me sentía súper fuerte emocionalmente también como para gestionar mi día a día, ¿no? Okay. Pero fue paulatino, o sea, no fue como de repente ya, me siento súper fuerte y súper hábil y así, sino que fue un proceso en el que emocionalmente fui descubriendo también habilidades que no sabía que tenía hasta que el deporte me las mostró, ¿no? Sobre todo cuando competí, ¿no? El tema competitivo sí se vuelve como un disparador de conocerte, ¿no? Porque como que no siempre estás al límite en situaciones del día a día en la vida, entonces como que no tienes esos lugares en donde puedes conocerte de esa forma. Ahora que lo dices, quiero preguntarte, ¿a qué edad empezaste en el alto rendimiento? Y si sientes que tenías como las herramientas necesarias a esa edad para afrontar lo que es el alto rendimiento. No, no las tenía sin duda, ni siquiera sabía que era el alto rendimiento. Yo entré a remar a los 13 años, para cumplir 14 años más o menos, estaba muy chiquita. Yo solo me acuerdo que cuando yo entré, yo dije, yo no quiero competir así, a mí me encantaba como el deporte, pero pues entré a uno de los clubes más competitivos en aquella época, entonces digamos que no había opción. Y no estaba lista para eso, o sea, me parece que el alto rendimiento, o sea, llegar al alto rendimiento de igual manera es un proceso, o sea, como que, y se vuelve un filtro, o sea, no todos aguantan los entrenamientos para poder llegar a ese nivel, o sea, como que sin darte cuenta, pues hay más horas de entrenamiento, empieza a haber pruebas, ¿no? Mentalmente empiezas a saber cuestionarte cosas, y no, o sea, yo sin duda, mucho de lo que hago hoy tiene que ver con justo esa carencia que, pues, que hoy identifico, ¿no? Mariana, y cuando empezaste en el alto rendimiento, ¿qué más hacías? O sea, ¿cuál era tu vida? ¿Ibas a la escuela? ¿Entrenabas? ¿Qué era? Cuéntanos un poquito. Pues iba a la escuela, o sea, estaba súper chiquita, iba a la escuela, o sea, era mi mamá, mis papás, la verdad es que son los que, sobre todo mi mamá, pues ya sabes, ¿no? Que me llevaba aquí, que me llevaba allá.
mucho fueron mis papás los promotores de que hiciera deporte, ¿no? Entonces sí probé muchos deportes, o sea, estuve en voleibol, en básquetbol, en natación, en muchos deportes, pero cuando llegué a remar, sí sentí algo diferente, o sea, como que sí dije, ¿qué es esto? ¿Te Me gustó? encantó. Entonces pues era ir a la escuela, comer en el camino rápido y luego ir a entrenar. Y llegar a hacer tarea así muerta de cansancio y al otro día igual, Todos los días. todos los días. Ajá, incluso los fines de semana. Okay. Solo descansábamos un día, ¿no? Y ahí poco a poquito fue como ya entreno mucho más. La disciplina. Uh-huh. Sí. Y bueno, a nivel emocional, Uh-huh. ¿qué puedes decirnos, Mariana? ¿Qué es lo que pasa en un atleta cuando, por ejemplo, se lesiona o tiene que pausar de manera temporal esta parte del alto rendimiento? ¿Se vive un duelo? ¿Qué pasa? Sí, o sea, hay diferentes tipos de lesiones, ¿no? O sea, hay lesiones que pues, sí te van a impedir por un tiempo considerable quizás competir o seguir con tu ciclo de entrenamiento y competencias que tenías programado. Casi siempre, y la experiencia que he tenido con deportistas es que sí se vive como algo muy malo, ¿no? Yo siempre lo veo como terapeuta y como esta parte de entrenamiento mental como una oportunidad para poder ver eso que no estás pudiendo ver en la cotidianeidad del entrenamiento, ¿no? Yo creo que el cuerpo es súper sabio, ¿no? Y es una llamada de atención de que algo no está pasando bien, ¿no? O sea, porque hay lesiones que son súper recurrentes, ¿sabes? El mismo lugar, cíclicamente, y eso ya me habla de otra cosa. Casi siempre hacemos un trabajo proyectivo como de qué está pasando con esa parte del cuerpo, ¿no? Si esa parte del cuerpo nos pudiera hablar, ¿qué nos diría? Entonces hay un trabajo profundo, muy profundo a nivel emocional, y cuando lo logran reencuadrar como una oportunidad, se pueden entrenar otras cosas, porque a veces creemos que el entrenamiento solamente es físico, ir a cubrir el programa que toca, ¿no? De pesas o lo que sea. Okay. Pero la parte mental, la parte emocional, la parte de visualización, las otras partes que también son fundamentales en el entrenamiento, incluso la alimentación, el descanso, todo lo que implica un entrenamiento, cuando hay una lesión y tienen que detenerse, es cuando podemos voltear a ver qué está pasando, ¿no? O sea, qué áreas se están descuidando, ¿no? Entonces, yo lo veo como una oportunidad. Al principio es difícil, porque no lo entienden así, es como, ya no puedo entrenar, ¿no? Que es como literal, físico, el cuerpo. Pero hay mucho más que se hace. Sí. Ahora que lo dices, mucho de la identidad de un atleta de alto rendimiento gira alrededor del rendimiento que tiene, ¿no? Como los resultados que obtiene. Al momento que termina el tema del alto rendimiento, ¿cómo se vive esa identidad? Como de quién soy. ¿Existe un tipo de depresión asociada al deporte? O ahorita que no esté el deporte o que no tengo mi rutina estructurada de ir a la escuela, comer en el camino y entrenar, ¿quién soy? ¿Se vive? ¿Existe la depresión deportiva? Sí, no, bueno, ahí ese es todo un tema. La verdad ese ha sido uno de mis temas que descubrí cuando estuve en el proceso de hacer la maestría, porque cuando yo lo conté con mi maestra que estaba como viendo mi tema de tesis, yo dije que había vivido una muerte cuando me había retirado, ¿no? O sea, yo dije, no, pues yo sentí que me morí y yo fui antes y después de ese momento, ¿no? Y entonces ahí descubrí que era un gran tema del que no se habla, del que además socialmente es poco visibilizado, o sea, la gente no entiende qué se siente, ¿no? Es como, pero pues fuiste deportista, pero pues, o sea, como sí. casi tienes superpoderes, ¿no? Y realmente hay un gran vacío. Creo que hoy, si yo me enfoco, o sea, hoy creo que sí hay que voltear a ver este momento en la vida de los deportistas, porque hay una pérdida de identidad en muchos sentidos, o sea, como, ¿quién soy si ya no soy deportista, no? Los lugares a los que iba, que se volvían como mi entorno, ya no están, tu ¿no? Círculo social, tu círculo social, sin duda, ya no ves a las mismas personas, ¿no? Y no conoces a nadie, o sea, como de ser un experto, así ultra experto en algo, regresas a la vida diaria y te vuelves un novato, ¿no? Donde tus amigos que a lo mejor fueron a la universidad contigo, si fuiste a la universidad,
ya están así súper avanzados en temas de trabajo y laborales. Entonces, la verdad es, yo lo viví como un duelo, ¿no? En esta investigación incluso veíamos que podía ser una cosa como una jubilación, pero no es jubilación porque la jubilación es a una edad avanzada, o sea, cuando ya recorriste, ya tuviste un camino de vida, ¿no? Y un retiro deportivo es a los 27, 23, 30, si bien te va, no sé si es un deporte longevo. Entonces, ni siquiera hay una palabra que logre nombrar como esa experiencia de vacío existencial, porque así es, ¿no? En muchos sentidos, como lo que creo que toca en ese momento es hacer espacio para sentirlo, para vivirlo, ¿no? Sin duda necesita haber un proceso de desentrenamiento con un equipo multidisciplinario que acompañe el camino, ¿no? Si antes entrenaba 20 horas, no, bueno, 80 horas a la semana, paulatinamente ir bajando esas horas, ¿no? Si antes comía no sé cuántas calorías, ahora tengo que ir disminuyendo. Y eso es algo que no lo puedes hacer solo. Y algo que pasa es que no quieres ir a entrenar. O sea, a mí me pasó que yo ya no quería saber nada como del lugar, ¿no? Yo decía, ya no quiero ir, así es como de ir a todo, ahora no quiero nada, ¿no? Como en esta intensidad que el alto rendimiento también se vive. Entonces, creo que el saberlo y el concientizarlo y el saber que lo puedes programar como deportista, ¿no? Que ese sería como algo que sin duda hoy sí promuevo a la gente con la que trabajo, desde ir planeando, ir generando recursos y herramientas para cuando llegue ese momento, pues no te agarre así de, ¿ya habrá qué? ¿No? Mariana, y me gustaría preguntarte, para ti, en tu mejor momento, ¿qué significaba el deporte para ti? ¿Qué significado le pusiste? Y ¿cómo lo ves ahora? O sea, ¿cuál es la comparativa de cuando estabas entrenando al 100% en alto rendimiento y ahora cuál es el significado que le diste? ¿Y qué te hubiera gustado también saber en ese momento, a lo mejor cuando el deporte significaba todo? Pues, significaba todo, o sea, era mi gran pasión de vida. O sea, yo me siento muy afortunada de haber podido encontrar una pasión de esa forma, o sea, que yo me dormía y con la ilusión de al otro día ya voy a entrenar, o sea, era como realmente una gran pasión. Creo que el deporte a ese nivel te lleva al cielo y al infierno. O sea, conoces lugares de ti que en pocos escenarios puedes conocer, ¿no? Como una explosión, no sé, como una expansión así máxima de muchas cosas, ¿no? Que también ahora entiendo que tiene que ver con que segregas muchísimos neurotransmisores que te llevan justo al cielo, pero también cuando no te salen las cosas, cuando pierdes, cuando eso, el infierno así, literal, ¿no? Y se vuelve muy adictiva esa sensación como de wow, así, como que sientes que lo puedes todo, ¿no? Es como una sensación muy, muy interesante. Hoy te puedo decir que lo veo, sigo remando, o sea, este año de hecho competí porque me invitaron a una Euromaster, que es una copa de Masters. Entonces, pues ir a competir a ese nivel implica otra vez como, pues no puedes ir así de la nada, ¿no? Entonces, te puedo decir que este año que lo viví y en los entrenamientos y cuando estaba otra vez literal sufriendo, porque pues sí sufrí, o sea, sí el alto rendimiento sí es, yo decía, ¿qué hago aquí? O sea, ¿por qué estoy aquí otra vez, no? Pero ya cuando competí, cuando estás en el ambiente y cuando pasa, es como recordé esta sensación de justo este conocimiento, creo que tiene que ver con el conocerte en esos lugares en el que en la vida comúnmente de la cotidianeidad los puedes tener. Sí, que no hay situaciones que te llevan a ese lugar, ¿no? Es complicado encontrar en la vida diaria algo como el rendimiento de disciplina, horario, ¿no? Y cuando compites, o sea, como enfrentarte a los nervios, saber que estás representando a tu país, que estás en otro lugar, el cómo gestionarte, ¿no? El saber, porque ahí realmente te conoces y conoces a las personas como son, porque cuando estás en una situación al límite,
pues no piensas qué hacer y todo, sino que te sale así, ¿no? Entonces como que esas oportunidades de autoconocimiento así son muy, muy valiosas. Claro. Y ahora que hablas de todo este tema del duelo, del tema de los neurotransmisores y esa parte, ¿tú podrías identificar o decirnos algunas señales de alerta, como decir, ok, creo que, perdón, necesitamos acompañamiento psicológico de un terapeuta? O sea, ¿puedes identificar algunas señales importantes de decir, ok, estoy viviendo esto, creo que necesito platicarlo con un profesional? Uh-huh. Sí, empieza a haber como un poco de resistencia al entrenamiento, porque cuando ya los entrenamientos se vuelven como muy duros, digamos que hay un proceso normal, ¿no? O sea, como de, sabes que vas a sufrir porque el entrenamiento es duro, ¿no? Sobre todo en deportes que son más dolorosos y porque hay diferentes deportes, ¿no? Pero creo que el tema de que algo mentalmente ya no se siente bien, ¿no? Que te sientes cansado todo el tiempo, que a lo mejor ya no te está yendo tan bien en el rendimiento. Creo que esas empiezan a ser señales de necesitas un acompañamiento, porque puede ser que simplemente sea que estás cansado, muy cansado y que necesitas asimilar de otra forma, ¿no? O sí puede ser que quizás ya está siendo momento de, pues, de tomar otra decisión, ¿no? No es tan sencillo porque lo que yo creo es que los deportistas nos acostumbramos como a aguantarlo todo, ¿no? En la búsqueda de la meta y del objetivo, pero creo que si hay un trabajo con terapeuta, ¿no? O sea, sí hay cosas que ya se salen de lo que implica el entrenamiento. Esas incomodidades, como que ya no empieza a ser tan padre ir. Cuando estabas pequeñita, ¿tú llevaste algún acompañamiento psicológico, emocional? ¿Lo vivías tú sola? ¿Lo hablabas con alguien en tu casa? No, es que, ¿sabes? Pues ya hace un buen, ¿no? Cuando yo entrenaba a ese nivel, realmente el entrenador era el que era todo, ¿no? O sea, y creo que actualmente sigue siendo un poco así, o sea, como que tendemos a preguntarle todo al entrenador, ¿no? Más que a los papás, más que a los amigos, más que a los terapeutas, el entrenadora se vuelve un punto fundamental en el desarrollo. O sea, yo no lo viví así, yo realmente fue todo súper empírico. Por eso hoy me dedico un poco a eso, porque a mí me hubiese gustado que alguien me explicara muchas cosas, ¿no? Incluso me retiré a una edad súper joven, siendo un deporte longevo, ¿no? Remo. Okay. Incluso yo creo que si hubiera habido como, sí, este acompañamiento, hubiese podido ver otras posibilidades de entrenar en otros lugares, de otras formas, ¿no? Qué interesante. Uh-huh. Mariana, y en estas técnicas ahora, por ejemplo, de la visualización, la meditación, sabemos que eres maestra de yoga, ¿cómo funcionan o qué papel tienen para que el atleta se vuelva como más fuerte o a lo mejor para que salga de la lesión y regrese al ritmo que tenía o que regrese también como con más mejor fuerza? Uh-huh. Híjole, ese ha sido un tema súper fascinante y súper poderoso, porque la visualización se vuelve una herramienta que, o sea, el cerebro no sabe si estás haciéndolo físicamente en el lugar o si lo estás imaginando o soñando, ¿no? Okay. Entonces, ya partiendo de eso, el poder replicar técnicamente lo que haces en tu deporte, visualizándolo con tiempos, incluso repitiendo con palabras, ¿no? Directivas como giro a la derecha, levanto la pierna así, o sea, como que es como lo he trabajado más con deportistas, se vuelve súper poderoso porque cuando están en el juego o en la competencia o en la cancha y lo replican, me han dicho como fue súper fácil, así, o lo que había visualizado que iba a ser un jugador de fútbol, por ejemplo, me dijo, fue la jugada que me salió en ese momento. Entonces sí hay técnicas que ya hoy se súper sabe que funcionan, como el tomar tiempo, por ejemplo, en remo, y lo que dura la competencia, visualizar la técnica, o si hay alguna falla que no está funcionando al 100% técnicamente, ¿no? O incluso por bloques, ¿no? El entrenamiento mental
pues utiliza visualización, programación neurolingüística, incluso yoga, ¿no? La respiración. Hay posturas de yoga que ayudan a la recuperación. Yoga no siempre, o sea, yoga aplicada al deporte es diferente porque las cargas de entrenamiento de los deportistas pues son muy altas dependiendo también de la etapa en la que estén, o sea, del micro o macrociclo del entrenamiento. Entonces hay herramientas de yoga que sirven para una etapa precompetitiva, ¿no? Hay posturas de yoga que sirven para la etapa competitiva y hay unas que sirven para después de competir, ¿no? Incluyendo la respiración, la meditación. La meditación lo que hace en el caso de los deportistas es que empiezan a poder tener una mejor respuesta en situaciones al límite. O sea, por ejemplo, no sé, si hablamos de remos y empalarse es como que se mete así la pala o pasa algo inesperado. El que hayas tenido una práctica constante, claramente, de meditación, te hace poder gestionar mejor en situaciones al límite lo que haces. Sí, yo tengo muy poca experiencia en el tema del deporte y el alto rendimiento, pero esto me suena también un poco a trabajar la confianza en ti mismo. O sea, no solamente trabajar la fuerza, los músculos, la potencia, la velocidad, sino algo muy importante que es confiar en ti para tomar decisiones y aplicarlo, ¿no? Que lo hablabas hace un momento, tú no tiene mucho tiempo que te retiraste, o sea, a ver, si lo hablamos en años, no es mucho tiempo, pero el enfoque que hay ahora es súper diferente, ¿no? Y las herramientas que tú brindas justo dan eso, el poder decir, ok, bien la parte física, pero qué onda también con la parte mental, que no sé qué porcentaje le darías, pero a mí me parece que es al menos un 50% el tema de la mente, ¿no lo crees? O sea, la confianza que tienes en ti mismo de poder hacer las cosas, saber que si algo pasa vas a tomar las mejores decisiones para solucionarlo y no solo bloquearte en mi objetivo es este y no importa qué pase, ¿no? Sí. Sí, además pensar así sería pues muy rígido porque hay cosas siempre que están fuera de tu control. Claro. Creo que lo interesante de esta época es que ya se sabe que el cuerpo y la mente son uno, o sea, no están separados ni uno es más que el otro, ¿no? El cuerpo también es súper sabio, o sea, cuando no puedes ir directo a la mente, le entras por la respiración, cuando no es por la respiración es por el cuerpo. Entonces, la confianza, lo que acabas de decir, es fundamental. O sea, creo que los deportistas de alto rendimiento y los deportistas y todos en general, me parece que el trabajo obligado es el autoconocimiento. O sea, entre más sepas cuáles son tus recursos y cuáles son tus fortalezas y te puedas enfocar más en eso, ¿no? Y en desarrollar lo que quizá no lo tienes tan fuerte, es lo que va a poder hacer la diferencia cuando te enfrentas a una competencia, porque sabes cuáles son tus puntos fuertes y sabes qué hacer, ¿no? Sí. Lo que hago, por ejemplo, cuando hay competencia es algo que se llama preparación mental de competencia, y entonces hay una serie de pasos que van llevando al deportista de saber desde lo básico hasta quién soy como deportista, cuál es mi identidad, cuáles son mis valores, qué es para mí competir, por qué lo hago, ¿no? Y entonces cuando hay un entendimiento de esto a ese nivel, ya el resultado no empiezan a saber que no los define. O sea, no son malos deportistas por un día malo de competencia. No hay algo más grande. Súper. Y eso es lo más bonito. Súper. Ahora, nosotros, bueno, ya sabes, estamos muy enfocados en la parte nutricional. ¿Qué importancia sientes tú como desde ese lado de haber vivido el alto rendimiento y ahora acompañar a atletas, qué importancia sientes que tiene la alimentación, no solo en la parte física de rendimiento, obviamente, sino también en la parte emocional? ¿Te has enfrentado a eso últimamente con las personas que acompañas? Sí, y sobre todo en los deportes en los que hay que dar peso, ¿no? O sea, los que piden un peso. Es todo un tema, ¿no? Remo sí es un deporte que pide peso, que es el que tuve como más experiencia. Bueno, ya se sabe que la comida 100% tiene que ver con emociones, ¿no? Y creo que la parte de la alimentación
como parte de los equipos multidisciplinarios que necesita el atleta. O sea, yo no soy especialista en la parte de nutrición, pero sí creo que el alto rendimiento necesita estar acompañado de expertos que puedan ayudar a llevar este tema, sobre todo también en las mujeres, ¿no? Como creo que hay antojos y creo que hay en los diferentes momentos del ciclo de las mujeres, como que esta libertad de saber que lo están haciendo bien, sobre todo ese ha sido un tema como, es que no sé si lo estoy haciendo bien o no, ¿no? Pero muchas veces no tienen esta visión de tener un equipo que los acompañe de nutriólogos, ¿no? De nutriólogas. Sí es todo un tema. O sea, yo hoy creo que es fundamental para los deportistas que esa parte la puedan tener con expertas como ustedes. ¿Tú cómo lo experimentaste cuando estabas en el alto rendimiento, Mariana? ¿Ibas con un nutriólogo? ¿No ibas? ¿Lo hacías como... ¿Cómo fue? Pues mira, yo hace tantos años, como te dije, no teníamos un equipo multidisciplinario. Yo sí tenía que dar el peso, ¿no? Ya te imagino. Yo, la verdad, me costaba mucho trabajo porque, pues, como que soy más alta de lo que se podría. Y para mí fue súper difícil. O sea, creo que ese sí fue un tema que me llevó como a replantearme si quería seguir en eso o no. Prácticamente teníamos que bajar de peso como pudiéramos, ¿no? Ya después cuando yo había calificado Juegos Olímpicos y todo esto, bueno, cuando ya tenía competencias más fuertes a nivel internacional, sí busqué apoyo de nutrición. Sí hubo varias, para ser específica, 2 nutriólogas que, o sea, sí de plano me dijeron que no podían como, o sea, que era muy riesgoso para la salud llevarme a ese peso, ¿no? Porque pues el cuerpo ya no puede estar tanto tiempo en unos niveles, sobre todo de grasa, ¿no? Tan bajos. Entonces para mí fue súper difícil, o sea, súper difícil. Sí tuve como muy mala experiencia en eso, la verdad es que... y ahí es donde me di cuenta que la alimentación es todo, o sea, porque emocionalmente yo estaba ida, o sea, literal ida, ¿sí? Solamente entrenaba. Me acuerdo que en un Panamericano solamente me inyectaban vitamina B12 para poder dar el peso en las noches, ¿no? Entonces era como que hoy lo cuento y digo, ¿en qué mundo? Sí, pero al final, o sea, eso es el alto rendimiento, ¿no, Mariana? O sea, siempre, hace poquito le decía a Fer, es que el alto rendimiento no es salud, o sea, tienes que sacrificar muchas cosas para poder estar ahí, ¿no? Fíjate que sí, o sea, como que eso me costó trabajo asimilarlo, ¿no? Como el deporte, y no quiero mandar este mensaje, o sea, porque el deporte es padrísimo, o sea, el deporte sí lo recomiendo a todo el mundo debería de conocer el deporte, pero el alto rendimiento, o más bien, creo que la diferencia la puede hacer el acompañamiento de gente profesional que esté a tu lado. Creo que esa puede ser la gran diferencia, pero sin duda no es saludable. No es saludable cuando ya no lo puedes gestionar tú sola, cuando ya te estás llevando a límites que te destruyen más que te construyen, ¿no? El alto rendimiento no es saludable, se cuece aparte, pero puede sobrellevar mejor con acompañante. Sin duda, si ya estás ahí, pues la recomendación es que sí te apoyes de todo, así, de todo lo más que puedas, que el camino sea mucho más amable, porque hay una exigencia muy alta y de verdad vives fundido, o sea, es como... Es eso y hacer tu vida, o sea, es el alto rendimiento y mi vida, la escuela, los amigos, el novio, mis papás, ¿no? O sea... Totalmente, sí. 100%. Y Mariana, desde tu experiencia, tanto como atleta, ahora como terapeuta, ¿qué herramientas considerarías clave para esta preparación de la confianza, para que el atleta pueda competir y demás? Como que, si lo pusieras en 3 palabras, o herramientas, ¿cuáles dirías que son fundamentales para poder construir esta confianza? Entrenamiento mental, sin duda. Porque ahí va el autoconocimiento, ¿no? Y sí, alguna práctica de meditación, yoga, mindfulness, tai chi,
alguna que les guste para poder acercarse a ese lugar más energético y un buen entorno. O sea, una familia, amigos, Súper. un equipo que esté contigo. Qué interesante eso, es súper importante. Ujú. Porque tengo entendido también, Monse me ha contado mucho de ese mundo, que hay atletas que tienen todo en su contra, ¿no? Mucha exigencia del entrenador, la familia, una red de apoyo súper inestable y aún así lo dan todo por el objetivo, ¿no? Entonces es Sí. complicado. Sí, creo que nosotros, incluso como sociedad, creo yo que más que el no saber o ser mala onda, es como que hay una muy poca visibilidad y como muy Ujú. poco conocimiento de qué implica ese Claro. nivel. Entonces, me parece que todos tenemos que estar un poco más informados de lo que implica, porque sin duda todos somos parte del resultado de nuestros deportistas. Claro. La familia sin duda tendría que estar más involucrada en ese acompañamiento, en ese proceso, en saber qué es, qué significa, cuáles son las necesidades, ¿no?, de sus hijos como atletas. Pero el entorno es fundamental porque todo pasa en relación, o sea, no Claro. somos seres individuales. Ajá. Sí. Y ahora que estoy segura que te están viendo muchos atletas, Ujú. ¿qué les dirías? O sea, aprovechando este espacio, ¿Qué les diría? ¿qué les dirías? busquen ¿Qué te ayuda. gustaría que se llevaran los atletas de mensaje. mensaje? Esto me gustaría que supiera. Pues que preparen su carrera deportiva no solo en el sentido del entrenamiento, sino que trabajen en conjunto con terapeutas y expertos para que les ayuden a que cuando llegue su momento de retiro tengan otras posibilidades, ¿no? Que estudien, que no solo entrenen, que tengan otra carrera, otros recursos, otros idiomas, que se preparen para que el momento de su retiro sea amable, ¿no? Y que sin duda pidan ayuda. O sea, los deportistas, esto sí, los deportistas como que nos cuesta trabajo pedir ayuda, o al menos yo lo viví así, o lo he visto en algunos así, porque como que está esta idea de lo podemos todo, ¿no? ¿Cómo vamos a decir que ya no puedo, ¿no? Entonces, no, por favor, todos somos humanos, no pasa nada en pedir ayuda, no lo vivan solos, por favor. Sí. Y ahora como sociedad, que poco sabemos de todo lo que implica el alto rendimiento, ¿cómo podemos ayudar a los atletas? Pues no, como que no normalizando o no diciendo, ay, no pasa nada, o sea, ya te retiras, o sea, como ya solo no entrenas, ¿no? Okay. Como que realmente como empatía, como que escuchemos, que pues que si saben que no la estén pasando bien, pues al menos le recomienden buscar ayuda o algo así. Súper. ¿Tienes alguna otra pregunta? Sí. No, ya no, pero Mariana, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde pueden contactarte si quisieran acercarse contigo y decir, bueno, necesito ayuda? ¿Cómo podrían contactarte? ¿Mis redes? Sí. O sea, mis redes sociales. Mis redes sociales, bueno, en Instagram sobre todo, que es la que más veo, estoy como Mariana Altamirano, Mind Alchemist. Y mi podcast, justo el podcast habla del retiro. Ahí hay entrevistas con algunos especialistas que hablan del tema. Se llama El último pacer del alto rendimiento a la vida diaria. Súper. De todos modos, lo vamos a poner por ahí Sí. para que vayan a verte y el link en YouTube. Y muchas gracias. Muchas gracias por venir. Este tema es increíble, es inmenso, de verdad. No me imaginaba todo lo que hay detrás. Muchas gracias por darnos tu experiencia y regresa cuando quieras. No, gracias a ustedes, de verdad, muchas gracias por el espacio y que abran estos lugares, sin duda hacen la diferencia. Súper. Y gracias a ustedes por vernos, por estar otro capítulo más. Nos vemos en el siguiente video. Y no olviden compartir, comentar y enviarle esta información a cualquier persona que crean que le puede servir. Gracias, amiga. Gracias. Bye. Más allá de las calorías. Más allá de las calorías. Más allá de las calorías. Esto es Más allá de las calorías con Mon García y Fer Medero.